Hola artisteros, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver es la diferencia entre dos materiales para modelar o esculpir, como son la masilla epóxica o un material bicomponente y la masa que seca al aire. Lo vamos a ver todo a lo largo del vídeo, no os perdáis nada. ¿Lo vemos? Empezaremos por la masa epoxi o masilla epóxica, cuya característica más llamativa es que se presenta en dos partes, parte A y parte B, es decir, es un material bicomponente. Para que la masa epoxi pueda endurecer correctamente, necesitas que estén mezcladas uniformemente las dos partes de material. Sabrás que está bien mezclado cuando el color del conjunto de la masa no tenga rayitas en los diferentes tonos, es decir, el color del material debe estar completamente homogéneo. Puede resultar alérgica para algunas personas con sensibilidad en la piel, ya que al mezclar los materiales se realiza un proceso químico. Se puede evitar el contacto con las manos durante el proceso de modelado utilizando guantes, pero puede resultar incómodo usar guantes para modelar y además se puede quedar adherida la masilla al látex. La masa que seca al aire no es alérgica, es de un solo componente y no es necesario amasar mucho antes de comenzar a utilizarla. Dispone de bastante cantidad de agua, que es la que hace que sea moldeable. Cuando pierde este agua es cuando se endurece la masa. Cuando endurece tiene una textura similar al yeso y puede quedar un poco arrugada si no se alisa suficientemente bien cuando se está modelando, pero se puede lijar una vez endurecida. Como pasta que seca al aire hay diferentes marcas, la más conocida puede ser la marca Das, por lo menos en España. Pero también podemos encontrar otras marcas como Hobby, etc. En vuestros países podéis encontrar otras marcas diferentes, pero la utilidad será la misma. Respecto a la masa epoxi hay infinidad de marcas. Está Milliput, Green Stuff, aunque la que veis que utilizo yo en el vídeo es de marca Feroca. Abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces a los diferentes productos para que podáis echar un vistazo si os interesan. Respecto al precio, la masa epóxica es algo más cara que la pasta que seca al aire, pero puedes ahorrar un poco de esta masa epoxi utilizando o añadiendo un poco de plastilina. Para esto puedes mezclar cantidades iguales de parte A, parte B y plastilina escolar. No hace falta que sean exactamente iguales, pero sí lo más parecidas posible. El realizar esta mezcla con plastilina tiene varias ventajas. La primera de ellas es que ganarás tiempo de trabajo. Dispondrás de un poco más de tiempo hasta que endurezca completamente la pieza y podrás obtener más detalles. Al mezclar con plastilina también evitarás que se pegue mucho esta masa a las manos. Es recomendable hacer mezclas de pequeñas cantidades, puesto que cuanta más cantidad se mezcla, más complicado es de conseguir una mezcla homogénea. Al añadir volumen a la masa con la plastilina, ahorrarás masa epóxica, que es más cara que la plastilina y quedará igualmente endurecida, aunque pierde algo de resistencia. Si pones mucha plastilina, la pieza será más frágil frente a posibles golpes o caídas. En otros países he visto que existe masilla epóxica en color blanco y puedes usar esta propia plastilina para colorear la masa, pero aquí en España no he encontrado, por lo que para darle color debemos hacerlo cuando la pieza ya está seca. Así que en mi caso el color de la plastilina es un tanto indiferente porque esta masa epóxica tiene un color muy oscuro. Al final del vídeo os indico diferentes consejos de cómo dar color correctamente a una figura o una pieza hecha con este material. En cuanto al tema de la resistencia, la pasta que seca al aire es más delicada que la masilla epoxi. Si se cae es más fácil que se rompa la pieza. Pero recuerda que la masilla epóxica no debes mezclarla con excesiva plastilina para que no pierda su dureza y resistencia, y que al mezclarla debe quedar homogénea para que no tenga partes debilitadas. En cuanto a la limpieza, es recomendable proteger la mesa para que no se manche en exceso. En el caso de la pasta que seca al aire, ensucia bastante más que la epóxica, tanto las manos como los soportes que tenga contacto. La masilla epóxica puede quedar un poco adherida y resultará más fácil despegarla si la has colocado sobre un soporte un tanto flexible. Cualquier tipo de herramienta se puede utilizar en ambos casos para trabajar ambos materiales, pero sí que se tiene que tener en cuenta que se deben limpiar correctamente y a fondo antes de que sequen las masas sobre la herramienta, para que no se estropeen o se deterioren.
Para alisar las piezas de estos dos tipos de masas se puede utilizar agua, en su justa medida, puesto que si te excedes en aplicar agua, la masa se puede llegar a deshacer entre los dedos. Te recomiendo que apliques el agua progresivamente. De todas formas, hay diferencia entre ellas, puesto que la masa que seca al aire necesita bastante más agua que la epóxica. De hecho, para trabajarla es necesario estar aplicando agua continuamente, si no queda seca y es complicado seguir dándole forma. Con la masa epóxica, de primeras el acabado es un poco más suave y no tiene la rugosidad que puede presentar la masa que seca al aire cuando seca, y se pueden conseguir más detalles. Para alisar la pieza, una vez endurecida, se puede lijar con papel de lija de agua para evitar el polvo, y se utilizarán diferentes grosores. Empezaremos por la lija de mayor grosor para quitar las rugosidades más pronunciadas y acabaremos alisando la pieza con la que tiene el grano más fino para conseguir un resultado más liso. El diferente grosor de la lija lo podemos apreciar tanto por el tacto como por la numeración que viene indicada en la parte trasera del papel de lija. El secado de la masa epóxica es mucho más rápido que en la pasta que seca al aire, ya que en cuestión de 3 horas aproximadamente la pieza queda totalmente endurecida, como una piedra. Y en la masa que seca al aire suele tardar 1 o 2 días en quedar completamente endurecida, puesto que debe perder todo el agua que contiene la masa. La masa que seca al aire se puede cuartear cuando se endurece. No se recomienda ponerla al sol porque es más probable que esto suceda. Pero esto se puede reparar luego poniendo un poco más de esta masa. Si son piezas con muchos detalles que van a necesitar mucha manipulación, es recomendable hacerlas por partes e ir avanzando en la pieza según vaya secándose, para evitar que se vaya deformando el conjunto al cogerla para ir progresando en el modelado de la figura. La masa epóxica por lo general se adhiere sin problema cuando uno de los trozos está tierno todavía, es decir, si una de las partes no se ha endurecido aún. Se puede pegar a una pieza que ya está seca, sin necesidad de utilizar ningún tipo de pegamento, aunque puedes usar un poco de agua, muy poca, para humedecerlo y que adhiera mejor. Si las dos partes están tiernas, no es necesario usar ningún tipo de pegamento, puesto que tiene la consistencia necesaria para quedarse pegada sin necesidad de nada más. Si ambas partes ya están secas y endurecidas, sí que necesitas poner pegamento, si no es imposible que se adhieran. El tipo de pegamento que puedes utilizar es cola blanca o cianocrilato. La pasta que seca al aire sí que es complicado que quede adherida un trozo a otro sin necesidad de pegamento. Si las dos partes están tiernas todavía, se pueden pegar aplicando un poco de agua y hacer que quede un tanto unido con ayuda de alguna herramienta, aunque posiblemente necesitarás volver a amasar juntas las dos partes y dar nuevamente la forma deseada. Si una de las partes o incluso ambas están endurecidas, sí que deberás usar cola blanca de carpintero para que quede bien adherida, si no se acabarán despegando. Para dar color a estas masas, tanto si es la que seca al aire como si es la masilla epóxica, se debe pintar una vez endurecido el material. Ninguno de estos dos materiales se pueden colorear antes de que estén secos. Ambos materiales se pueden colorear con pintura acrílica. Se puede pintar a pincel o con aerógrafo. A la masa epóxica es recomendable dar una capa de imprimación antes de pintar, para que agarre un poco mejor la pintura y no resbale al aplicarla. Esta imprimación recomiendo hacerla con un spray para facilitar el proceso. En la masa que seca al aire no es necesario dar imprimación, ya que la pasta es más porosa y agarra perfectamente la pintura. Una vez que se ha secado la pintura, puedes aplicar un barniz mate o brillante, y así le darás protección a dicha pintura y conseguirás un acabado con el brillo que desees. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido diferentes cosas de estos dos materiales y bueno, en este canal podéis ver otros que he ido preparando y futuros que voy a preparar. Para esto
No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba uno nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo.